En momentos en que la agenda económica, al menos la del gobierno, parece reducida al ajuste, la macro, la supervivencia, vuelve una discusión de fondo, que es qué país productivo se puede construir. En una Argentina atravesada por la urgencia permanente, hablar de desarrollo casi parece un lujo, pero tal vez sea justamente lo que más falta. Una mirada estratégica. No solo qué sectores generan dólares, también qué capacidades tenemos en este país, cuáles estamos perdiendo como producto de esa actual política y cómo se articula una economía que parece cada vez más fragmentada. Para hablar de todo eso estamos en contacto con Martín Alfié, economista y fundador de Misión Productiva. Muchísimas gracias, Martín, por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Martín, desde Misión Productiva están planteando algo que es bastante contraintuitivo, diría yo, para el clima actual, que es volver a debatir el desarrollo. No son los únicos, pero tienen además una iniciativa concreta que se va a hacer realidad próximamente, el 2 de junio, va a tomar la forma de un congreso. Para empezar, después vamos, por supuesto, a abrir un poco las preguntas y también la mesa, porque no estoy sola, pero tal vez para empezar, ¿cuál es la apuesta detrás de esa convocatoria y cuál es el line-up? Bueno, antes que nada también saludarlo a Aldo y a Leandro, dos amigos de mucho tiempo. Martín. El congreso se va a realizar el 2 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas y como vos bien decías, es una instancia, en primer lugar, de debatir, ¿no? Lo que ustedes plantean y este programa hace, que es, bueno, ¿cuál es el país productivo que queremos construir? El modelo productivo que queremos construir. Nos parece que tenemos que encontrar espacios para charlar de ese tema, que a veces para los que no siguen este tema suena un poco como una entelequia, ¿no? La producción, la industria, esas cosas. Y en los hechos, la estructura productiva de un país es lo que define cómo vive la gente. Digamos, la productividad de un país, qué sectores se desarrollan, es lo que define qué tipo de empleo tenemos, qué nivel de salario tenemos, cómo es digamos, el bienestar de una sociedad. Entonces nos interesa plantear ese debate y en segundo lugar también mostrar algo que pasa y que, bueno, lo veo ahí a Leandro que también forma parte de estos debates. Hay una generación de gente que está vinculada a la política pública, que viene a renovar las ideas, que viene a plantear una nueva discusión, que entiende que este rumbo tiene, si se quiere, muchos problemas para generar un país productivo e inclusivo, pero que tampoco quiere volver al pasado y a los errores que nos llevaron, si se quiere, a cómo vimos, cómo terminaron otros gobiernos. Entonces, esa es la idea. Y en cuanto al line-up, solo para mencionar, tenemos una parte que es más de la clase política, por llamarlo de una manera. Está Matías Culfas, está Horacio Rodríguez Larreta, Luciano Lospina, Maya Ruiz Malek. Después hay uno industrial, donde tenemos a Elio del Rey, a Daniel Herrero, a Sol Rodríguez de Sinteplast, Diego Coats, y uno último de exportadores con representantes de energía, economía de conocimiento, minería, y bueno, y en el medio algunos integrantes de Misión Productiva, como es el caso mío, Daniel Steingart, y otras organizaciones con las que trabajamos, como Futuras Mejores, que va a estar Lucía Sirmi. Hay algunos otros más, pero bueno, para resumir. 2 de junio, entonces, entrada libre y gratuita. Digo, nosotros tenemos una audiencia que justamente está especialmente, si nos escuchan. Y que le gusta lo libre y gratuito también a nuestra audiencia, vale decir. Y en este momento, además, sí, a cualquiera de nosotros nos interesa más que nunca lo Sí, libre y sí, gratuito, sí. que es en ciencias, ¿no? Económicas Ciencias de la UBA. Económicas de la UBA a partir de las 4 de la tarde, es libre, gratuito. La idea es que esto llegue a todo el ecosistema académico, productivo, sindical, todos los que estamos preocupados por el rumbo del país, que vemos los números de empleo y nos preocupa, los números de industria y nos preocupa. Bueno, tenemos que encontrar un espacio para poder pensar, y no solo para decir, bueno, qué mal que está la cosa, sino como para pensar el futuro. Nosotros Bueno, queremos. justamente, Martín, yo te voy a contar un poco, no me gusta habitualmente las preguntas largas, pero también tal vez vos nos estás escuchando de vez en cuando, pero no tenés el seguimiento. Ese debate sobre el desarrollo tratamos también de tenerlo acá con una serie de entrevistados. Entonces, por ejemplo, hablamos hace unos días con Mario Simoli y planteaba que ningún país se desarrolló solo con mercado y precios relativos, ¿no? Todos, nos dijo, tuvieron política industrial. Después, en otro momento, estuvimos hablando con otro palo, Gustavo Idígoras. ¿Y qué decía? Decía, bueno, hay empresas del sector agro que en este momento quieren invertir, levantan el teléfono y no encuentran interlocución porque la prioridad parece estar puesta en petróleo y minería.
Después hablamos con otro, con Juan José Carvajales, ¿no? Especializado en toda Un la amigo, cuestión sí. energética, claro. Y hablando de Vaca Muerta, que sería como la joya de la corona, digamos, dijo algo parecido, ¿no? Como hay dólares, hay recursos, pero no hay planificación estatal. Digo, como distintas voces, siempre tratando de entender ese proyecto de desarrollo. Vos, Martín, entiendo que no es algo que podamos resolver ahora ya, pero tratar tal vez de ensayar una respuesta. ¿Cuál es hoy o cuál sería, en tu opinión, un piso mínimo para pensar un proyecto de desarrollo en la Argentina? Bueno, a ver, tomando un poco lo que estás diciendo, yo creo que siempre hay política productiva. Incluso cuando se dice que no hay política productiva, el tipo de herramientas que se eligen, el tipo de cambio, el gasto o no gasto en ciertos rubros, impacta en algunos sectores bien y en algunos sectores mal. Hoy, de hecho, hay política productiva, por ejemplo, con lo que es el RIGI. El RIGI es una medida de política que le da beneficios a cierto tipo de sectores y a cierto tipo de inversiones a cambio de la inversión y pocos requisitos más. Entonces, me parece que esta discusión está siempre presente. Nosotros lo que planteamos es que el consenso mínimo tiene que ser que no podemos estar cada 4 años yendo de un extremo a otro y un gobierno liberal que viene dice, bueno, la industria es cosa del pasado, ya fue, y tal vez viene otro gobierno un poco más peronista y dice, no, el agro es un sector extractivo que no genera valor y que los terratenientes que no invierten, y todo el tiempo estamos yendo de un extremo a otro. Vos vas a Chile, por ejemplo, y nadie discute si hay que hacer minería o no. Podés discutir si es más privada, más pública, pero hay un consenso sobre eso. Vos vas a Brasil, y la importancia de la industria, la agroindustria, el petróleo está claro. Entonces, ¿por qué Argentina cada 4 años discute qué sector es importante y qué no? Y no nos ponemos a discutir, bueno, cómo potenciamos esos sectores. Eso sería lo básico. Básicamente que no tengamos cambios tan abruptos en torno a los sectores productivos. Después sí, discutir la calidad, qué tipo de política productiva tenemos. Hoy en el mundo no se discute más si hay que hacer política productiva o no. Incluso el Banco Mundial, el FMI, que históricamente tenían una postura, si quiere, un poco reacia a la política industrial, hoy admiten que todos lo hacen y que que tiene resultados. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos política industrial. Y en eso me parece que hay mucho para decir, mucho para hacer. En Argentina se hizo buena política industrial, pero también se hizo mucha mala política industrial. Y los que defendemos la bandera de este tipo de intervenciones, tenemos que estar a la altura y tenemos que mostrar ideas renovadas, tenemos que hacer, si se quiere, una crítica o autocrítica si nos toca y plantear estas medidas. Nosotros en ese sentido, y para cerrar y seguir con la presentación, venimos pensando cómo podemos diseñar políticas industriales que sean mucho más eficientes, que no sean capturadas por lobby, que sean evaluadas permanentemente, que exijan resultados y que muestren justamente que hay un camino, que no sea simplemente un relato, sino que hay resultados para mostrar. Martín, te saludo debidamente. Gracias por la conversación. No te voy a preguntar por los arbitrajes de Boca Cruzeiro. Me voy a guardar esa pregunta. La dejamos por otro momento. Pero quiero retomar esto que vos decías de lo generacional. Bueno, con Martín compartimos el espacio del Ministerio de Desarrollo Productivo en su momento. Futuros Mejores va a participar ahora del Congreso, que también agradecemos. O sea, hay mucha cosa generacional ahí. Pero eso a mí me genera una pregunta que me encantaría saber tu opinión, que es... Más que de producción y de desarrollo, en la opinión pública se habla mucho de guita. Se habla mucho de dónde poner la guita, que las finanzas, que los rendimientos, que hay como un aspiracional hacia el dinero. Y mi pregunta es, en una movida como la del Congreso Productivo, que el año pasado tuvieron casi más de 1000 personas, si no me equivoco, y este año sé que esperan todavía más audiencia, ¿cuál es la audiencia del desarrollo? O sea, el que se acerca y quiere escuchar un panel con 3, 4 industriales, con gente que exporta, con gente que piensa políticas públicas y su mejora. ¿Dónde está hoy la audiencia? Que es un poco, tal vez, la nafta o la semilla de una verdadera construcción y de pensamiento para el desarrollo. ¿Qué ves vos? No, es muy buena la pregunta y la verdad que nosotros siempre lo intentamos bajar a cosas concretas y que la gente lo sienta más cercano. Yo creo que hoy, y se está viendo en las encuestas que de opinión pública, empieza a aparecer el tema del empleo como un problema, ¿no? Porque la verdad que esa búsqueda de rendimientos y de nuevas fuentes de ingreso también tal vez tiene que ver con la crisis de empleo e ingresos que está atravesando nuestro país hace tiempo, ¿no? Y que se profundizó en los últimos años. Y creo que es ahí la discusión que tenemos que dar. A veces aparecen algunas falsas salidas rápidas, ¿no? El emprendedurismo como algo que ahí en el aire surge y soluciona los problemas, o las inversiones financieras que te sacan, ni hablar de los cursos y esquemas Ponzi,
que yo creo que responden a la desesperación de la gente de no encontrar empleos de calidad. Y me parece que esa es la discusión que tenemos que dar, que en futuros mejores le va muy bien, de qué van a trabajar los argentinos de acá a 10 años. ¿Dónde están los sectores que van a generar empleo de calidad? Bueno, ¿dónde están y qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tiene que hacer el sector privado para que esos sectores crezcan? No es un debate solo en Argentina, ¿no? Es un debate global. Me parece que en Argentina está más presente porque, bueno, estamos en un momento en que sectores mano de obra intensivos, como sabemos bien, la industria, el comercio, la construcción, están muy golpeados, y otros sectores que crecen, que generan poco empleo, lo escuchamos en todos lados, y yo creo que la bala entra por ahí. La bala entra por decirle a la gente, che, bueno, hay un tema de empleo que hay que discutir, de tu calidad de empleo, de tus derechos laborales, que me parece que es por ahí donde los que discutimos desarrollo tenemos que plantear el debate. Martín, ahora sí, yo también te saludo educadamente, ¿no? Debidamente. ¿Debidamente o educadamente? Vamos a intentar hacer las dos cosas. Educadamente también puede ser educado. Sí, podría no serlo. Martín, hay algo, vos afirmás que cada 4 años cambiamos de política de desarrollo o de cambiamos política educativa, cambiamos. A mí hay algo que, siendo parte de lo que fue la generación del 83, de la vuelta a la democracia, que me preocupa muchísimo, y aparte está sonando la idea de una reforma electoral, o sea, una reforma de la forma de elegir. Sí, en los distintos grupos estos de la generación de ustedes, de LEAN, se viene discutiendo el problema del vínculo entre una economía, el desarrollo productivo y el paralelo que resulta con un sistema democrático, ¿no? Porque hoy pareciera que el sistema más exitoso del mundo no es un sistema democrático, es un sistema que es China, que no es una democracia occidental. Eso se viene debatiendo, se ve como preocupación. Hay un temor que la gente deje de ir a votar cada vez más desilusionado por todos estos problemas que estamos teniendo en esta dirigencia política actual, ¿no? Sí, es una pregunta súper interesante y actual. Yo creo que los problemas que tiene Argentina son pre-ideológicos y pre-discusiones de si la cuestión es la democracia o no. Me parece que la discusión, si querés, en Estados Unidos, sobre el liderazgo tecnológico, sobre hacia dónde va Silicon Valley y estas cosas que vemos de Peter Thiel, no sé qué, son discusiones de potencias que están disputando, bueno, quién conduce la tecnología en el país. Me parece que los problemas de Argentina son un poquito más atrás y tenemos enormes y numerosos ejemplos de países que logran encontrar una senda de crecimiento y logran, si se quiere, acercarse un poco más al desarrollo que nosotros con sistemas democráticos. Y me parece que nosotros tenemos que defender la democracia como valor. Esto no quita que uno pueda discutir, no sé, se escuchó en un momento, hace falta votar cada 2 años y no cada 4. Acá ya entro en un terreno que no me compete yo como economista, pero bueno, uno podría decir, es cierto, y los que hemos estado en gestión lo sabemos, esto de que cada 2 años tenga que haber una campaña y que las medidas de política económica estén, si quieres, subordinadas a una elección de medio término, y tal vez no es lo mejor para un país con tantos problemas macroeconómicos. Pero no quiero hacer como economista explaining y meterme en terrenos de los cientistas políticos, pero sí creo que es una cuestión que influye, sin dudas. Hoy la sensación es que impera una suerte ley del más fuerte, ¿no? Como una suerte de cerco romano con pulgar para arriba y pulgar para abajo respecto de qué sector va a sobrevivir y cuál va a quedar atrás. En tu opinión, ¿qué sectores de todos los que están muy golpeados siguen teniendo capacidades acumuladas que tienen que ver con diseño, con marcas, con fábricas que sí funcionan, con procesos de aprendizajes y que podrían o deberían formar parte de una estrategia de desarrollo? ¿Dónde ves nichos en concreto reales de competitividad donde la Argentina debería apostar? Voy a hacer una respuesta que va a parecer medio que la tiro afuera, pero lo creo realmente. Lean la taja. Lean la taja. No creo que haya necesariamente sectores viables y sectores inviables. Desde ya que hay sectores que por las características de Argentina tenemos ciertas ventajas que otros. Me gusta más hablar de empresas, empresarios o ecosistemas competitivos. Digamos, nosotros conocemos de diversos sectores empresas de primer nivel que exportan a todo el mundo, que pueden competir y que con condiciones
más o menos normales, no estoy hablando de que la inflación esté más baja, que haya acceso al crédito, cosas que en la mayoría de los países del mundo existen, podrían crecer enormemente. Bueno, Aldo, vos competís en todo el mundo y competís contra países que tienen inflación baja, tienen acceso al crédito, tienen impuestos mucho menos distorsivos. Y hoy dicen, bueno, el sector metalmecánico, el sector autopartista, sí, está en retracción, pero hay numerosas empresas que podrían crecer muchísimo y crecer como líderes regionales y, por qué no, mundiales, en un montón de sectores con condiciones más normales. Lo mismo pasa para ir a sectores tal vez más discutidos, en textil, en indumentaria. Argentina en indumentaria tiene marcas de diseño, no voy a decir el nombre para no hacer chivo, pero que son de primer nivel y que en ningún lugar de Latinoamérica lo hay. Y eso, en la discusión del proteccionismo, me parece que es algo que no se ve. Y después de ya, hay un montón de rubros en los cuales Argentina puede seguir creciendo. Minería, petróleo lo mencionamos, agro, Lean trabaja mucho con un sector que es un sector hermoso en Argentina, como la economía del conocimiento, los servicios basados en conocimiento, el turismo, la construcción. Y también yo creo que los que somos productivistas tenemos que pegar un ojo también a otros sectores emergentes que tal vez no son los que uno asocia directamente con el desarrollo, la industria, etcétera, pero que son los que probablemente generen mayor empleo en el futuro. Vamos a hablar de uno, economía del cuidado, claro, industrias culturales, la construcción. Son temas que tal vez vemos un poco de costado, como temas sociales, pero lo escuchamos, por ejemplo, a un economista muy de renombre, Dani Rodrik, que habla, hay que prestar atención a esos servicios, a esos sectores, y tienen que estar en nuestra agenda, en la agenda de los productivistas, los industrialistas. Ahí, Martín, por ejemplo, vos hablás de las industrias culturales. Dentro del amplio espectro de la economía del conocimiento, todo lo que es industria audiovisual e industrias culturales de exportación es un nicho que Argentina tiene absolutamente subexplotado, pero donde todos los países, entre comillas, que nos gustan, tienen una política industrial, una política activa de promoción y de ubicación de esos productos en el mercado internacional, todos con resultados súper positivos y que se reflejan en materia de empleo, en materia de exportaciones y en materia de capacidades que van quedando. Y eso ahí hoy no tenemos estrategia. No tenemos estrategia y tenemos un potencial enorme. O sea, Argentina, voy a decir algo que parece una tontería, pero exporta fiestas. Nosotros tenemos la Breche, que se hace en todo el mundo, es un ejemplo de cómo algo que uno ve, esto es un sector económico, sí, es un sector económico. Y después, cuestiones de soft power Argentina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el deporte, los espectáculos. Argentina se destaca mucho en eso. Bueno, ahí también hay que prestarle un ojo. No es solo la industria, no es solo el agro. A mí me parece que hay cosas importantes a analizar. Y hablando de economía del cuidado, pido disculpas que mi hija está de fondo. Acá si se escucha es ella. Pero bueno, me parece que sí, y ni hablar lo audiovisual, que ustedes representan muy bien. Argentina tiene potenciales enormes. Yo creo que el talento que tiene Argentina, y esto a veces es un lugar común, pero es único, y la capacidad productiva industrial que tiene Argentina, hace poco lo escuchaba Benny Kosakov, hay pocos países no desarrollados que tengan las capacidades industriales que tiene Argentina, en todos los rubros. A veces lo menospreciamos, no lo ponemos en valor, no, estamos en el día a día y nos olvidamos de las empresas espectaculares que tiene Argentina en el sector industrial y en todos los sectores en general, que tenemos que defender, potenciar y cuidar. Martín, primero decir que estoy de acuerdo con tu hija. No sé lo que está diciendo, pero decirle que estoy de acuerdo con ella. Está mirando la repetición de Boca Cruzeiro. O sea, se está quejando del árbitro. Y también que pronto te vamos a liberar. Va a ser la última pregunta de mi parte. No sé si mis colegas van a querer sumar algo, pero estaba pensando fuera, ya salir un poco de la Argentina. ¿Vos ves algún modelo o alguna forma de enfocar una política de desarrollo, una política productiva fuera de la Argentina que te parezca especialmente interesante y que podría ser, no sé si un rumbo, un ejemplo en todo caso para traer un poco de agua a este molino, a este debate? Bueno, actualmente hay un montón de países que están haciendo política industrial muy interesante. Yo sigo de cerca, sé que lean también lo que está pasando en Brasil. Sí. Brasil está teniendo una discusión muy relevante, por ejemplo, con su política automotriz y su inserción con China, cómo atraer, digamos, la movilidad eléctrica, ¿no? Y las inversiones chinas, que lamentablemente por la falta de política argentina están yendo todas a Brasil y que eso es un riesgo para el futuro de la industria automotriz y autopartista en nuestro país. Después México también, que es un país que históricamente hizo poca política industrial, ahora está con el Plan México, que es muy interesante. Ahí recomiendo algunos trabajos también de Martín Shapiro y Matías Culfas que lo están siguiendo. Y me parece que esos son dos ejemplos más cercanos. Después a nivel global, desde ya uno ve herramientas. Sí tenemos que saber que Argentina, una estrategia industrial tiene que tener en cuenta que estamos en una situación particular. Y pensando en un gobierno que tenga que hacer política industrial,
va a tener restricciones fiscales, por lo cual hay que hacer política que sea costo efectiva. Hay bajas capacidades estatales en Argentina y va a costar reconstruirlas, por lo cual tienen que ser políticas que no impliquen grandes niveles de burocracia y de complejidad estatal. Y tercero, hay que mostrar resultados, hay que hacer goles, hay que mostrar hechos concretos. Entonces, me parece que hay un desafío para los que nos pensamos en la producción, cómo mostramos goles de corto plazo con cosas sustentables, no con cosas que funcionan 2 meses y después, digamos, tienen que ser cosas a largo plazo. Pero sí, yo sigo mucho Brasil y México y me parece que hay cosas súper interesantes ahí. Martín, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo y nos vemos entonces el 2 de junio. Bueno, muchísimas gracias y suerte y esperemos que también estemos festejando la clasificación de Boca, Lean, ¿no? Esperemos. Dios mío. Dentro de una semana hacemos una segunda entrevista. Así es. Recordando de vuelta el Congreso y también analizando la victoria La con mano. Católica. Bueno, muchísimas Abrazo, gracias. Martín, gracias. Un abrazo Chao, grande. chao, Martín. Estuvimos hablando con Martín Alfie, economista, fundador de Misión Productiva, tratando de ver un poco qué hace al debate sobre el desarrollo de este hermosísimo país que tiene potencial enorme, pero que está en un momento, ¿cómo decirlo? Complicado.